La niña no decía una palabra. No lloraba, no pedía nada más. Solo estaba allí, temblando, con la espalda apoyada contra el poste más cercano a la cabaña, la cara enterrada entre sus rodillas flacas. Andrés la observó desde el umbral. Un silencio denso, casi sobrenatural, flotaba entre ellos. No era miedo lo que sentía, era algo más difícil de nombrar. Como si, de algún modo, esa pequeña figura hubiera rasgado una tela invisible que durante años había protegido su mundo de cualquier intrusión. Volvió a entrar en la cabaña, pero dejó la puerta entreabierta. La chimenea aún tenía brasas encendidas, así que colocó otro leño. Se tomó su tiempo para encenderlo y no pensó en nada más. No quería hacer preguntas. No quería encariñarse, pero mientras removía las cenizas, se sorprendió pensando en el rostro de la niña. No era una niña bonita en el sentido común del término. Estaba sucia, despeinada, con el rostro pálido y cubierto de tierra seca. Pero había algo en sus ojos, una quietud profunda, como si llevara consigo el peso de un mundo que no le correspondía. Finalmente, con un gesto de resignación, salió y se acercó a ella. Entra si tienes frío, dijo sin mirarla directamente. Ella se levantó sin dudarlo, como si esa invitación hubiera sido la única palabra que necesitaba oír desde hacía días. Caminó en silencio, cruzó el umbral y se sentó en el suelo frente a la chimenea, sin preguntar, sin explorar la habitación con la mirada. Solo se quedó allí, absorbiendo el calor con los brazos abrazando sus propias piernas. Andrés le dio una manta. Después, volvió a sus tareas, como si nada hubiese cambiado. Pero sabía que todo había cambiado. Esa noche, Andrés durmió mal. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento, cada respiración suave de la niña lo mantenía alerta. Se despertaba sobresaltado, pensando en qué clase de historia habría detrás de su aparición. ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba sola? ¿Quién era su familia? Pero ella no dijo una palabra. Ni esa noche, ni la mañana siguiente. Apenas comía. Solo lo suficiente. Lo justo. Y siempre guardaba algo en el bolsillo de su vestido antes de terminar. Al tercer día, Andrés sintió una mezcla de alivio y temor cuando la niña, sin previo aviso, se levantó al amanecer, le devolvió la manta, y salió por la puerta. No dijo adiós. No volteó. Solo se marchó. Él no la siguió. Se quedó de pie, mirándola desaparecer por el mismo sendero por el que había llegado. Y pensó que tal vez había sido una aparición. Un fantasma de su conciencia. Un sueño que se había vuelto carne por unos días para recordarle que aún tenía un corazón latiendo bajo todas esas capas de polvo y soledad. Pero entonces, 3 días después, mientras reparaba el cerco del corral, una figura apareció de nuevo en el horizonte. No era sola esta vez. La niña volvía, sí, pero no venía caminando. Venía de la mano de una mujer. Andrés se quedó inmóvil. El martillo en su mano tembló levemente. Había algo inquietante en la figura de la mujer. Caminaba despacio, pero con firmeza. Su vestido negro ondeaba con el viento. Tenía el cabello recogido, y aunque estaba pálida y demacrada, su porte era digno. La niña lo miraba con la misma intensidad de antes, pero ahora había algo más en su rostro, una mezcla de alivio y expectativa. Cuando llegaron frente a la cerca, la mujer se detuvo. No sonrió. No pidió permiso para hablar. Solo lo miró a los ojos y dijo: «Usted no recuerda mi cara, pero yo sí recuerdo la suya». Andrés sintió como si el aire se enrareciera. Esa voz. Esa forma de sostenerle la mirada. Un vértigo frío le recorrió la espalda. Y por primera vez en muchos años, su corazón dio un vuelco. La mujer pasó la cerca como si fuera suya. Se acercó unos pasos más. Bajó la mirada hacia la niña, y después volvió a mirarlo. Ella es su hija, Andrés. El mundo se deshizo bajo sus pies. Por un instante, todo quedó en silencio. El viento dejó de soplar. Los árboles parecían no moverse. Solo el corazón de Andrés martillando en su pecho, como queriendo arrancarse del tiempo. No entendía. No podía entender. «Eso no es posible», susurró, pero su voz sonó hueca, inconvincente, como si ni él creyera lo que acababa de decir. La mujer respiró hondo. Sacó del bolsillo interior de su abrigo un trozo de papel amarillento. Era una carta. Arrugada, con la tinta corrida, pero aún legible. «Antes de morir, tu hermano me la entregó», dijo con una voz rota. «Me pidió que te la diera cuando fuera el momento». Andrés recibió la hoja con manos temblorosas.
Sus ojos recorrían las letras con creciente espanto. Hermano, si alguna vez lees esto, es porque no sobreviví. La guerra nos quitó todo, pero no me quitó el deseo de proteger a lo que queda de nuestra sangre. A la niña. A mi hija. No pude decírtelo en vida, pero no tengo a quien más confiarle su destino. Ella es también tu sangre. Cuídala. Y cuida de quien la lleve hasta ti. Perdóname, si puedes. La hoja cayó de sus manos. La mujer seguía allí. La niña no se movía. Andrés se giró lentamente hacia la pequeña. Todo cobraba sentido. Sus gestos, su silencio, la manera en que había guardado aquel pan con tanto cuidado. Lo había traído para ella. Para su madre. No se trataba solo de hambre. Era una misión. Y entonces, por primera vez desde que la vio, la niña habló. ¿Puedo quedarme? La voz era tenue, tímida, pero cargada de esperanza. Andrés tragó saliva. Todo dentro de él quería decir no. Quería cerrar la puerta, regresar a su mundo de soledad y silencio. Pero algo más fuerte, algo que venía de un rincón enterrado de su alma, se adelantó a su razón. Sí, puedes quedarte. Pero ni él sabía las consecuencias que traería esa respuesta. Porque en ese instante, en lo más profundo del bosque, una sombra que llevaba años observando desde la distancia comenzó a moverse. Algo, alguien, que había estado esperando justo este momento. Y lo que Andrés aún no sabía, era que el verdadero secreto todavía no había sido revelado. Suscríbete para no perderte la continuación de esta historia. El crujido de la madera bajo sus pies fue lo único que rompió el silencio mientras las dos figuras entraban. La niña, Sofía, cruzó la puerta primero, pero sus pasos eran cautelosos, como si tuviera miedo de que el hechizo se rompiera en cualquier momento. Detrás de ella, la mujer se detuvo en el umbral apenas un segundo, como quien duda si aceptar una bondad que no pidió. Luego avanzó con dignidad, con esa mezcla de recelo y necesidad que solo las mujeres que han sobrevivido a lo innombrable pueden llevar con tanta entereza. Andrés cerró la puerta sin decir palabra. Volvió a encender la chimenea y removió con el atizador las brasas apagadas, como si así pudiera ordenar sus propios pensamientos. La mujer se sentó cerca del fuego, sin acercarse demasiado. Sofía se acomodó junto a ella y, por un instante, apoyó la cabeza en su hombro. El silencio era pesado, denso, casi físico. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó finalmente Andrés, rompiendo la quietud. La mujer levantó la vista. Había una sombra de duda en sus ojos, pero respondió. Me llamo Clara. Andrés asintió, sin añadir nada más. No preguntó de dónde venían ni por qué habían llegado hasta allí. Sabía que esas respuestas no se daban a la ligera, que las heridas no se compartían con extraños, y él, aunque les había abierto su puerta, seguía siendo uno. El tiempo dentro de la cabaña pareció ralentizarse. Clara no hablaba. Sofía apenas se movía. Andrés cocinó un poco de estofado con lo poco que tenía y lo sirvió en platos desiguales. Comieron en silencio, escuchando solo el crepitar del fuego y el ulular del viento en las rendijas. Cuando terminaron, Clara recogió su plato y lo limpió como si estuviera en su propia casa. Ese gesto, tan simple, hizo que Andrés sintiera una punzada extraña en el pecho. No era costumbre, ni obligación. Era respeto. Esa noche, Andrés no durmió. No por incomodidad, ni por desconfianza. Era como si su cuerpo supiera que algo estaba cambiando, como si un antiguo mecanismo que había permanecido oxidado durante años comenzara a ponerse en marcha de nuevo. A través de la madera mal sellada, escuchaba la respiración suave de Sofía, el susurro de Clara murmurándole algo a la niña antes de que el sueño las venciera. Y se sintió, por primera vez en mucho tiempo, menos solo. Al día siguiente, cuando el sol apenas asomaba en el horizonte, Clara ya estaba de pie. Estaba afuera, frente a la cabaña, con la vista fija en el horizonte. Andrés la observó desde el interior sin hacer ruido. Algo en su postura, en su quietud, le hizo entender que esa mujer no solo estaba de paso, estaba decidiendo. Cuando finalmente él salió, ella no lo miró. Habló mirando el paisaje. No quiero quedarme si eso le causa problemas. Solo, pensé que si alguien podía entender lo que es no tener a dónde ir, eras tú. Andrés no respondió de inmediato. Recogió su hacha, revisó la leña amontonada. Luego dijo, aquí no hay más problemas que el frío, y para eso tengo fuego. Clara giró lentamente la cabeza y lo miró. No dijo gracias. No hacía falta. Durante los días que siguieron, la rutina de Andrés comenzó a cambiar.
Clara no era una mujer que aceptara hospitalidad sin dar algo a cambio. Cocinaba, lavaba lo que podía, ayudaba en el huerto con manos torpes pero decididas. Sofía, aunque silenciosa, comenzó a hablar en susurros con Andrés, a seguirlo por el corral, a hacerle preguntas pequeñas, simples. Como si buscara, gota a gota, llenar el pozo seco de su curiosidad. Andrés se resistía a admitir lo que sentía. Que cada día le costaba más recordar cómo era su vida antes de que ellas llegaran. Que el silencio ya no era tan cómodo. Que la risa ocasional de Sofía, suave como una campana lejana, comenzaba a habitar los rincones polvorientos de su memoria. Pero no todo era paz. Una tarde, mientras recogía agua del pozo, Andrés vio algo en la distancia. Un jinete. Solitario. Detenido justo en el linde del bosque. Observando. Andrés dejó el balde y entrecerró los ojos, intentando distinguir mejor. El jinete no se movía. No se acercaba. Solo lo miraba. Un escalofrío le recorrió la nuca. Cuando regresó a la cabaña, no dijo nada. Pero esa noche, mientras Clara lavaba los platos y Sofía leía en voz baja un libro viejo que Andrés había encontrado en el desván, él sacó su rifle del armario y comenzó a limpiarlo. Clara lo observó, en silencio, mientras secaba sus manos. ¿Viene alguien?, preguntó sin rodeos. Andrés no respondió de inmediato. Terminó de ajustar el cerrojo y entonces la miró. Quizá. Clara desvió la vista. Su rostro, hasta entonces firme, se tensó apenas un segundo. Hay cosas que no podemos dejar atrás, Andrés. Él asintió. Entendía. Más de lo que ella sabía. Al día siguiente, el jinete ya no estaba. Pero las huellas permanecían. Y Andrés, por primera vez, no sintió miedo por sí mismo, sino por ellas. Esa noche, en la oscuridad más densa, Clara se levantó de su rincón, se sentó junto al fuego, y cuando Andrés pasó junto a ella, lo detuvo con un susurro. Sofía, no es solo mi hija. Andrés se detuvo. Clara lo miró, con los ojos húmedos, la voz temblando apenas. Es también hija de la muerte. Y hay quienes la buscan no por amor, sino por lo que creen que ella es. El fuego crepitó. Un leño se partió con un chasquido seco. Y el rostro de Andrés, endurecido por años de soledad, se oscureció como si entendiera que el tiempo del refugio había terminado. Había comenzado algo más. Algo que ni siquiera el pasado podía ocultar por mucho tiempo. El sol caía detrás de los cerros, tiñendo el cielo con tonos rojizos que parecían incendiar el horizonte. Dentro de la cabaña, la luz del día se filtraba en franjas doradas entre las rendijas de la madera vieja. Andrés estaba sentado junto al fuego, su mirada fija en las llamas mientras el sonido de los cubiertos se desvanecía poco a poco. Sofía había terminado su cena y ahora dormía profundamente, envuelta en una manta junto al calor de la chimenea. Laura, en silencio, recogía los restos de la comida con movimientos suaves y silenciosos, como si su presencia no quisiera interrumpir la paz frágil que se había instaurado en la noche. Andrés la observó de reojo. Había algo en la forma en que se movía, en su manera de guardar los platos y alisar con cuidado la tela del mantel, que le hablaba de costumbres antiguas, de una vida anterior. No era simplemente alguien que huía. Era alguien que recordaba cómo era tener un hogar, y luchaba por proteger esa memoria. ¿Siempre fuiste así de callada?, preguntó Andrés sin apartar la vista del fuego. Laura se detuvo un instante. Luego, sin mirarlo, respondió. No siempre. Pero con el tiempo, uno aprende que algunas cosas pesan menos cuando se guardan dentro. Andrés asintió. No necesitaba más. Las palabras no eran su fuerte, y en ese momento, el silencio compartido decía más que cualquier conversación. Esa noche, antes de apagar la lámpara, Andrés abrió la puerta de su habitación y miró hacia la sala. Sofía dormía profundamente, y Laura, sentada a su lado, acariciaba su cabello con la delicadeza de quien ha atravesado un desierto para llegar a un oasis. No cruzaron palabras. Solo se miraron por un instante. Fue un instante cargado de todo lo que no sabían decirse. Al amanecer, Laura ya estaba despierta. Había salido sin hacer ruido y lavaba ropa en una pequeña tina de madera bajo la sombra de los sauces. El agua, fría como cuchilla, le cortaba las manos, pero ella no se quejaba. Andrés salió con su taza de café en mano y se detuvo a observarla. No era una imagen común en su mundo, una mujer ajena a su pasado, doblada sobre el agua, luchando por devolverle dignidad a lo que el camino había ensuciado. No tenías que hacer eso, dijo desde la escalera. Lo sé, respondió ella sin dejar de restregar. Pero quiero. Y otra vez,
sin saber cómo, esas palabras le llegaron al fondo del pecho. Durante ese día, la rutina de siempre continuó, pero todo parecía distinto. El aire, más liviano. El rancho, más vivo. Incluso los animales parecían moverse con otra energía. Andrés trabajaba en la cerca del corral, y Sofía corría cerca de él, mostrándole el caballo de madera que no se despegaba de sus pequeñas manos. La niña hablaba más, reía de vez en cuando, y a veces se le escapaban preguntas ingenuas, como si el tiempo de temor se deshilachara poco a poco. ¿Por qué vives solo?, le preguntó en un momento, mientras jugaba con la figura. Andrés se detuvo en seco. No porque le molestara, sino porque no tenía una respuesta lista. Finalmente, se encogió de hombros. Porque nadie se quedó. Sofía lo miró, como si no entendiera del todo, y luego le dijo, casi en un susurro. Nosotras sí. Él se quedó mirando su pequeño rostro, tan serio, tan sincero. Y algo muy profundo, se quebró dentro de él. Pero esa tranquilidad fue efímera. Esa misma tarde, mientras Andrés reparaba el tejado del gallinero, vio algo que le heló la sangre, una figura entre los árboles. Otra vez. Esta vez más cerca. El mismo hombre que había visto días antes a lo lejos, ahora estaba a menos de medio kilómetro de su casa. Parado. Mirando. No se movía. No hacía gestos. Solo estaba allí. Andrés bajó del tejado como un relámpago y fue directo al rifle. Laura, al verlo entrar con el rostro sombrío y el arma en la mano, supo. ¿Lo viste? Sí. Laura bajó la vista. Su cuerpo se tensó. ¿Cuántos son?, preguntó Andrés. No lo sé. Nunca los contamos. Siempre estaban ahí. Como lobos. ¿Y qué quieren? Laura dudó. Luego miró a Sofía, que dormía en un rincón, exhausta después de jugar toda la mañana. Entonces dijo. Ella. Andrés sintió que el suelo se movía. ¿Por qué? ¿Quiénes son? Laura respiró hondo. Se acercó al fuego, se arrodilló, y por fin dejó salir lo que llevaba semanas ocultando. No son hombres comunes. Son buscadores. Hombres que han vendido su alma a algo oscuro. Vienen de los márgenes, de las zonas donde la ley no entra y el cielo parece más lejano. Y a ella, a Sofía, la creen especial. Una especie de señal. Dicen que trae consigo una bendición. O una maldición. Depende de quien la mire. Andrés sintió que una sombra le cruzaba la mente. Pensó en los ojos de la niña, en su silencio, en su risa de estos días, y recordó algo. Algo viejo. Un sueño que había tenido hacía años, en medio de una fiebre que casi lo mata, un campo en llamas, una niña con los ojos como lunas, y una voz que le susurraba. Protégela. No había entendido nada entonces. Ahora comenzaba a entenderlo todo. Entonces se equivocaron de rancho, dijo Andrés, cargando el rifle. Laura lo miró, con miedo, pero también con una extraña paz. No vendrán a pedir permiso. Y yo no lo voy a dar. Esa noche fue distinta a todas. Andrés no durmió. Caminaba como un lobo viejo, vigilando desde las ventanas, oliendo el aire, escuchando cada crujido. Laura no se acostó tampoco. Se sentó junto al fuego, abrazando a su hija mientras la oscuridad apretaba como una garra. A lo lejos, un aullido. Después, silencio. Y luego, pasos que no eran humanos. La guerra no había terminado. Solo estaba comenzando. Andrés no respondió de inmediato. Las palabras de Laura quedaron suspendidas en el aire como un eco que se negaba a desvanecerse. Depende de ti. Esa frase lo atravesó con más fuerza de la que quiso mostrar. Bajó la mirada y se concentró en sus propias manos, en las huellas del trabajo, en la dureza que había construido a lo largo de los años para mantenerse a salvo del mundo. Pero ahora, todo aquello que lo había sostenido comenzaba a resquebrajarse frente a esa posibilidad, la de no volver a estar solo. El silencio entre ellos se volvió espeso, íntimo. El crujir de la leña en la chimenea fue lo único que rompió la tensión durante largos segundos. Laura se incorporó lentamente, recogiendo el último plato, y se alejó hacia la pequeña bacha donde solía lavar, dejando a Andrés solo con sus pensamientos. Él no la siguió, pero la observó desde donde estaba. La forma en que se movía, la delicadeza de sus manos, el modo casi ritual en que enjuagaba cada objeto. Había en sus gestos una tristeza contenida, un agotamiento que no se mostraba con palabras, pero que estaba presente en cada mirada, en cada pausa. Y, aún así, ella había dicho depende de ti. Le estaba dando una elección. Aquella noche,
Cuando el cielo se tiñó de azul profundo y la luna se alzó tímida sobre las colinas, Andrés no tomó su rifle. No se sentó en la puerta ni mantuvo la mirada atenta al bosque como lo había hecho tantas noches antes. En su lugar, salió al pequeño porche con una manta sobre los hombros, y se sentó con una taza de café caliente entre las manos. Escuchaba los sonidos del interior, los pasos suaves de Laura, el leve murmullo de Sofía mientras dormía. Y sintió, por primera vez, que el silencio que lo rodeaba no estaba vacío. Estaba lleno de vida. Laura salió poco después, con una taza propia, y se sentó a su lado sin decir palabra. El frío les golpeaba el rostro, pero la cercanía entre ambos parecía suficiente. Por un momento, fueron dos sombras unidas en la inmensidad de la noche, compartiendo una pausa en medio de sus propios naufragios. ¿Por qué no te has ido tú?, preguntó Laura sin mirarlo. Andrés giró la cabeza. No entendió de inmediato. Podrías haber elegido no abrir la puerta aquella mañana, continuó ella. Podrías habernos dado pan y seguir con tu vida. Pero no lo hiciste. Andrés se quedó mirando el horizonte. Luego dijo, casi en un susurro, porque algo en ti, en ella, me hizo quedarme. Laura cerró los ojos y respiró hondo. El viento les movía el cabello, traía consigo el olor de la tierra, del bosque lejano, del humo. Había paz en esa respuesta. No promesas. Solo verdad. Los días continuaron con esa extraña rutina compartida. La vida se había transformado en algo doméstico, imperfecto pero lleno de pequeños momentos. Andrés no se acostumbraba del todo a tener compañía, pero tampoco quería que se fueran. Sofía parecía más segura, más viva. Corría, reía, aprendía palabras nuevas y le preguntaba a Andrés sobre los animales, sobre el bosque, sobre cómo hacer una fogata. ¿Por qué haces fuego si no hay nadie más que lo vea?, preguntó una vez. Andrés la miró con una sonrisa leve y respondió. Porque a veces, incluso cuando estamos solos, tenemos que encender algo para no olvidar que estamos vivos. Pero esa tranquilidad no podía durar. Una noche, mientras dormían, el perro, el viejo sabueso que solía merodear la cabaña, comenzó a ladrar con una furia que Andrés no le había oído en años. Saltó de la cama, tomó el rifle casi por instinto y salió corriendo. Laura ya estaba de pie, acunando a Sofía, que se había despertado asustada. Andrés se asomó por la puerta, y aunque no vio nada de inmediato, el aire tenía otro olor. No era el del bosque ni el de la noche. Era un olor metálico, a tierra removida y humedad estancada. A peligro. Recorrió el perímetro. No encontró huellas. No escuchó pasos. Pero sabía que algo se había acercado. Algo que los observaba. Que los esperaba. Cuando regresó, Laura lo esperaba en el umbral. No dijo nada. Le bastó con una mirada para entender que lo sabía. Que había llegado el momento. Nos encontraron, murmuró ella. Andrés asintió con una mueca amarga. Pero esta vez no van a sacarlas de aquí, dijo, cargando de nuevo el rifle. Esa noche, la cabaña no durmió. Andrés limpió todas las armas que tenía guardadas desde los tiempos en que la guerra aún ardía en su memoria. Sacó munición envuelta en trapos viejos, afiló su cuchillo de monte, reforzó la puerta y colocó una soga con campanas viejas alrededor del perímetro, como una trampa rudimentaria pero eficaz. Laura lo ayudó en silencio. A su manera, también se preparaba. Recogió las pocas pertenencias que tenía, revisó las botas de Sofía, colocó algo en su bolso que Andrés no alcanzó a ver, pero que guardó con un cuidado que le resultó extraño. ¿Qué es eso?, preguntó sin querer sonar intrusivo. Laura dudó un momento y luego respondió. Una carta. De su padre. Andrés bajó la vista. El nombre no hacía falta. En su pecho, una sospecha antigua comenzó a tomar forma. Una que había intentado ignorar desde el día en que leyó aquella nota que Clara, la mujer que la trajo por primera vez, le había entregado. ¿Y si no era la única que sabía? No preguntó más. Esa madrugada, mientras el cielo aún no terminaba de romperse en luz, Andrés escuchó los pasos. Varios. Al principio eran lejanos. Como si caminaran por el lodo con cuidado. Pero luego se volvieron firmes, decididos. Eran 4, tal vez 5. Hombres. Siluetas oscuras. Se detuvieron justo en el límite del claro, donde la cabaña se alzaba como un último bastión de madera. No se acercaron. Solo miraban. Uno de ellos habló. «Queremos a la niña», gritó una voz rota, extrañamente calmada. Andrés salió, rifle en mano, la vista fija. Su figura, solitaria en medio del campo,
era la de un lobo acorralado, pero dispuesto a morder hasta el final. Aquí no hay nadie que se llame la niña. Y si vuelven a gritar, lo único que van a encontrar es plomo caliente. La sombra dio un paso más al frente. Andrés apretó el gatillo. No disparó aún. Esperó. Y entonces, uno de los hombres levantó la mano, mostrando algo. No un arma. Una pequeña muñeca de trapo. Vieja. Sucia. Con un lazo azul. Andrés la reconoció. Era la muñeca que Sofía traía consigo la primera noche. Aquella que Andrés había creído que había perdido. No era solo una amenaza. Era un mensaje. Y eso, era solo el principio. El invierno llegó sin anunciarse del todo. Una mañana, el aire amaneció más denso, más blanco. La escarcha cubría los bordes de las ventanas y las ramas crujían con un sonido que parecía más antiguo que el propio bosque. Andrés salió temprano, como cada día, y al ver la capa de hielo sobre la tierra supo que algo estaba cambiando de forma definitiva. Pero esta vez no sintió la punzada de melancolía que lo había acompañado en tantos inviernos anteriores. Esta vez, al volver la vista hacia la cabaña y ver el humo ascendiendo de la chimenea, entendió que tenía razones para volver. Dentro, Sofía se había despertado con la emoción de las primeras heladas. Corría de un lado al otro con una manta sobre los hombros, mirando por las ventanas empañadas, haciendo dibujos con los dedos. Laura, con una taza entre las manos, la seguía con una mirada serena, casi maternal, como si cada uno de esos gestos le devolviera años perdidos. Andrés entró, se sacudió el frío del sombrero y la chaqueta, y cuando vio a Sofía con las mejillas encendidas por el calor y la alegría, algo en su interior se ablandó aún más. Durante los días que siguieron, la cabaña se convirtió en un verdadero refugio. Entre sopas calientes, el crujir del fuego y los cuentos improvisados que Andrés le relataba a Sofía por las noches, algo se fue sellando entre ellos. No con palabras, sino con actos sencillos, una taza de café preparada con cuidado, una manta colocada sobre los hombros, una figura de madera tallada y entregada con ternura. El peligro que una vez los rondó no desapareció del todo. Andrés lo sentía en el viento, en los silencios de Laura cuando el cielo se tornaba más oscuro de lo habitual, en el modo en que a veces revisaba la puerta antes de dormir. Pero ahora había algo más fuerte que el miedo, la decisión de quedarse, de resistir, de cuidar. Una tarde, mientras Sofía dormía la siesta y la luz del sol invernal se colaba entre las tablas, Laura se sentó junto a Andrés en el porche. Tenía la mirada perdida en las montañas. Nunca pensé que volvería a sentirme a salvo, dijo, sin que él preguntara nada. Andrés se quedó quieto. Luego, con voz baja, respondió. Nunca pensé que querría compartir este lugar con nadie. Laura lo miró de reojo, con una sonrisa que llevaba tanto agradecimiento como melancolía. Y en ese gesto se dijeron más de lo que las palabras alcanzarían jamás. Cuando llegó la primera gran nevada, los tres la recibieron como una señal. Sofía saltaba de emoción al ver los copos caer y Andrés la ayudaba a construir figuras torpes de nieve en el patio. Laura, desde la puerta, reía con esa alegría contenida que había estado enterrada durante tanto tiempo. Esa noche, al calor del fuego, Sofía se quedó dormida sobre las piernas de Laura. Andrés tomó un libro, uno de los pocos que tenía, y se sentó frente a ella sin leer, simplemente escuchando el silencio, el verdadero, el que se llena con la respiración de los que amas, con el crujir de la madera y el viento afuera. Se dio cuenta entonces de que el invierno no era solo una estación que congelaba los huesos. Era también una estación que obligaba a buscar refugio, que enseñaba a compartir el calor, que te empujaba, sin avisar, a abrir el corazón. Y Andrés lo había hecho. En ese rincón del mundo, olvidado por todos, entre cercas rotas, tejados agrietados y montañas dormidas, había encontrado lo que no sabía que necesitaba. Una razón para quedarse. Una familia. Un hogar.